¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. ¿Qué tal? Pues para esta ocasión, domingo 34 del tiempo ordinario, coincide con esta solemnidad de Cristo, Rey del universo. Jesucristo, Rey del universo, único Salvador, es el nombre del comentario que les presento el día de hoy, basado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Procedo con la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora explico algunos matices del texto griego. El versículo 35 dice: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Este título griego, Hoeklektos, el elegido, remite a un trasfondo literario donde dicho título designa a la figura escatológica que Dios ha escogido para ejercer juicio, instaurar justicia y reunir a los justos. Uno de los conjuntos textuales en los que aparece con más fuerza es el primer libro de Enoc, particularmente en su sección conocida como las parábolas, que cubre los capítulos 37 a 71 de esa obra, conservada de forma completa en etiópico. Allí aparecen estas citas textuales. En 39:6 se dice: en aquellos días vi al elegido que se sentaba sobre el trono de gloria, y los justos y los elegidos se acercaban a él sin número. Sus rostros eran luminosos, pues la misericordia del Señor de los Espíritus estaba sobre ellos. Y en 45 leemos: y el cuarto ángel que iba delante me enseñó las obras de justicia de los justos y la fe de los elegidos, que se apoyan en el nombre del elegido, delante del Señor de los Espíritus, por los siglos de los siglos. En estas dos citas, el título El elegido designa una figura personal asociada al trono de gloria, un mediador escatológico cuya presencia ilumina y garantiza la salvación de los justos, y un fundamento de fe, pues los elegidos se apoyan en su nombre. Este trasfondo ilumina la manera en que Lucas presenta a Jesús en la pasión. El título Hoeklectos, el elegido, que pronuncian los adversarios en la cruz, encierra paradójicamente la confesión de su verdadera identidad mesiánica. Luego, en el versículo 43, Jesús dice al buen ladrón: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El término paradeisos proviene del persa y significa jardín o parque. Se puede ver su uso en Génesis 2:8 y 2:10, según la versión de la Septuaginta, donde traduce el hebreo gan.
Aquí indica un lugar de paz y de salvación donde los justos son reunidos después de la muerte. La palabra paraíso aparece en varios textos apocalípticos judíos, como el primer libro de Enoc, capítulo 61, versículo 12, que dice: Entonces serán llamados todos los justos desde los confines de la tierra, y se reunirán en un lugar de gozo, y el Señor de los Espíritus se alegrará en ellos, y ellos habitarán en el paraíso de la vida. Aquí, paraíso de la vida es sinónimo de morada post-mortem de salvación. En primer libro de Enoc 73 leemos: Aquel Hijo del Hombre fue llevado a lo alto y puesto en el paraíso de justicia. Este paraíso de justicia es el lugar donde habitan los justos glorificados ante el trono divino. También el término paraíso aparece en el Apocalipsis de Abraham, capítulo 21, versículo 7, donde se lee: Entonces me llevó al paraíso del que habló Dios a mi padre Adán, y que está preparado para los justos. Aquí el paraíso es un espacio celestial símbolo de la comunión futura con Dios. También aparece el término paraíso en el cuarto libro de Esdras, que se redacta durante el siglo I de la era cristiana. Ahí leemos: Entonces se mostrará el paraíso, su esplendor será manifestado a los justos. Y también leemos: Porque para ellos está reservado el paraíso, la gloria y las delicias. El uso del término es inequívoco. Se trata de la morada futura de los fieles después del juicio. Así vemos que en la literatura apocalíptica judía el término paraíso designaba la morada celestial y post-mortem de los justos, asociado a imágenes de luz, justicia, gozo, vida, inmortalidad y comunión con Dios, y con frecuencia vinculado al Hijo del Hombre o al mundo venidero. Este trasfondo es decisivo para comprender la expresión de Jesús: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esto paso al comentario. El evangelista Lucas subraya los insultos dirigidos a Jesús en la cruz, especialmente el triple "sálvate a ti mismo", pronunciado por los jefes judíos, los soldados romanos y uno de los malhechores. Esta triple burla recuerda las tres tentaciones del diablo y los tres interrogatorios del Sanedrín, mostrando cómo los adversarios de Jesús conciben la salvación únicamente como la capacidad de evitar la muerte inminente. Sin embargo, Lucas presenta a Jesús como aquel que no se salva a sí mismo para poder salvar a los demás. Así, frente a la cruz, la humanidad se divide entre quienes ven en ella la negación total de la identidad mesiánica y regia de Jesús, y quienes, como el buen ladrón y el pueblo arrepentido, reconocen en ese modo de morir la verdadera manifestación del Salvador. Ya previamente, Jesús había expresado una súplica: Padre, perdónalos. Aún en medio del tormento, intercede por quienes lo matan. Lucas interpreta los gestos y burlas de los verdugos mediante alusiones a los salmos, particularmente al Salmo 21 o 22, también según la numeración que se tenga, que describe la humillación extrema del justo perseguido. Aunque quienes se burlan aplican el criterio de la autosalvación para negar la dignidad de Jesús, las referencias bíblicas revelan al lector la acción continua del plan divino. La pasión cumple la escritura y revela, irónicamente, la realeza y mesianidad de Jesús en un plano teológico, pero no político. Lucas narra un diálogo dramático entre los dos malhechores crucificados con Jesús. El primero repite los insultos de los demás. El segundo, en cambio, reconoce la inocencia de Jesús, se sitúa ante Dios con verdadero temor de Dios y evidencia la injusticia contra el Nazareno. Este buen ladrón invoca a Jesús por su nombre, sin títulos adicionales, y le pide que lo recuerde cuando venga en su reino. Su intuición es profunda. La incapacidad de Jesús para salvarse no niega su identidad mesiánica, sino que revela su modo auténtico de ser Mesías, aquel cuya autoridad se manifiesta incluso más allá de la muerte.
Jesús responde con una promesa solemne: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con ello supera la petición del malhechor y establece una comunión personal: estarás conmigo, que se convierte en acceso al lugar definitivo preparado por Dios. Lucas presenta en los ladrones las actitudes que muchos humanos muestran ante el misterio de Jesús: la rebelión de quien insulta al justo sufriente y la de quien, tras una conversión, desea la salvación. De hecho, la dinámica del cuarto cántico del siervo de Yahvé en Isaías 53 pasa del desprecio inicial al reconocimiento del inocente que carga con el sufrimiento de muchos. Tenemos así tres puntos teológicos que vale la pena resaltar. Primero, el marco escatológico en Lucas según la investigación crítica. Lucas presenta una cristología que acentúa la soberanía de Jesús incluso en el momento de su pasión. A diferencia de Marcos y Mateo, el relato lucano no muestra a un Cristo abandonado, sino sereno y dueño de la situación. Esta perspectiva teológica también se refleja en el diálogo con el malhechor arrepentido, donde Jesús promete: hoy estarás conmigo en el paraíso. La afirmación hoy ha de interpretarse en clave escatológica. La palabra hoy en Lucas es un concepto teológico. El uso de hoy, semeron en griego, en Lucas, trasciende la simple cronología. En varios pasajes lucanos, hoy indica el tiempo de la salvación. Es el kairos de Dios, el momento en que se inaugura el reino. Por tanto, en Lucas 23:43, el hoy alude a la irrupción del reino escatológico para quien cree, incluso en el último instante de su vida. El paraíso, lugar intermedio o plenitud escatológica. Lucas emplea paraíso como equivalente al destino final bienaventurado, mostrando una cristología elevada y una esperanza escatológica realizada: la comunión inmediata con Cristo tras la muerte. Por tanto, según esta lectura, el relato del buen ladrón está pensado para manifestar el poder salvífico de Jesús en el presente de la cruz. El reino se hace presente hoy, incluso en el umbral de la muerte, para aquel que reconoce al Mesías. Y con todo esto pasamos a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: la verdadera realeza de Cristo se revela en el don de sí, no en el poder que evita el sufrimiento. El triple grito "sálvate a ti mismo" manifiesta una visión limitada de la realidad, aquella que solo reconoce autoridad donde hay fuerza, dominio o capacidad de autoafirmación. Pero Jesús, al no bajarse de la cruz, nos enseña que su realeza es de otro orden. Es la autoridad del amor que se entrega, la majestad que no se impone, la fuerza que abraza incluso a los que lo hieren. Para el discípulo, esto implica dejar atrás la idea de que Dios debe actuar según parámetros de eficacia inmediata o éxito visible. En Cristo Rey, la salvación no consiste en escapar del dolor ni en imponer la propia voluntad, sino en permitir que Dios transforme la historia desde dentro por la lógica del amor que se dona. Así, quien quiere vivir bajo el señorío de Jesús, aprende a discernir la acción de Dios en lo pequeño, en lo silencioso, en lo aparentemente frágil, más que en los triunfos externos que busca quien lo juzga todo desde una mirada meramente sociopolítica. Segunda enseñanza: el perdón es el sello del señorío de Cristo y la clave para interpretar la historia desde Dios. En el momento de máxima humillación, Jesús pronuncia una súplica que revela su verdadera identidad: Padre, perdónalos. Este gesto, profundamente coherente con los salmos del justo perseguido, muestra que la realeza de Jesús no es vengativa ni reactiva, sino reconciliadora. Quien es rey desde la cruz, reina perdonando. Para el fiel que vive en un mundo marcado por conflictos, polarizaciones y lecturas políticas de la realidad, esta palabra de Jesús ilumina un camino: dejar que el perdón sea el principio rector de la vida cristiana. No por ingenuidad,
sino por fidelidad al modo en que Dios transforma los corazones. El perdón rompe la lógica del amigo-enemigo que tanto domina el ámbito sociopolítico y abre un horizonte donde cada persona puede ser mirada como alguien en proceso, nunca condenado definitivamente por sus errores. En Cristo Rey, el poder se expresa en misericordia. Tercera enseñanza, la conversión del buen ladrón muestra que ver a Jesús como Rey exige reconocerlo en medio de la derrota aparente. El segundo malhechor percibe lo que los demás no, que la impotencia visible de Jesús no contradice su identidad, sino que la revela. Lo llama por su nombre, con gran confianza, y le pide que lo recuerde en su reino. Esta intuición espiritual no nace de un análisis ideológico, sino de un corazón abierto que sabe distinguir la inocencia, la justicia y la verdad en un condenado. Para el discípulo de hoy, esta escena invita a mirar más allá de lo inmediato, más allá de los criterios de impacto social o político, para reconocer dónde actúa verdaderamente Dios. Quien vive bajo el señorío de Cristo aprende a leer la historia con ojos de fe, descubriendo que el reino se inaugura precisamente en los lugares donde el poder humano fracasa, y comprende que estar con Jesús, como Él promete al ladrón, es la meta última, pues solo la comunión con Él convierte cualquier situación, incluso la más oscura, en camino hacia el paraíso. Y para concluir, hacemos nuestra oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo de Cristo Rey, este domingo 34 del tiempo ordinario. Espero que pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.